¿Han sido mejores los gobiernos liberales o los gobiernos conservadores en el Tolima? Diferencias entre las principales cifras de jaramillistas y barretistas deja servido debate de cara a las elecciones regionales. Tras el rifirrafe entre jaramillistas y barretistas por las principales cifras durante los respectivos gobiernos liberales y conservadores en cuanto a reducción de pobreza, desigualdad y desempleo, el ping-pong político de Econoticias analizó la realidad de las cifras que ostenta hoy el departamento. Por ejemplo, en lo que se refiere a pobreza monetaria, el mayor avance en los últimos 20 años se logra entre 2016 y 2019 en el segundo gobierno de Óscar Barreto, conservador. Este indicador tiene la cifra más alta en el año 2004 con una incidencia de 55,8 en la gobernación de Jorge García Arjuela, seguido por el año 2002 con 54,3 en el mandato de Guillermo Jaramillo, mientras la más baja corresponde al año 2017 con un 37,6 en la segunda administración de Óscar Barreto. Otros datos interesantes, Edwin Ballesteros. Así es, Juan Pablo. Mire que en el primer periodo del exgobernador Óscar Barreto entregó en 2011 una tasa del 43,1 y en el primer año del gobierno del liberal Luis Carlos Delgado, es decir, en 2012, la incidencia en pobreza monetaria pues se elevó al 48,8%, aunque Delgado Peñón pues terminó su mandato en 2015 con una tasa del 40,5%. En cuanto a la pobreza monetaria, Juan Pablo, la pobreza monetaria extrema en el Tolima, pues las tasas más bajas se dieron igualmente en el segundo periodo de gobierno del conservador Óscar Barreto, siendo el año 2017 el de mayor reducción de este indicador con un 8,3. En general, este comportamiento de la pobreza monetaria extrema en el Tolima es muy parecida al indicador de la pobreza monetaria en el que se evidencia, pues como ya lo pudimos evidenciar atrás. Respecto a la pobreza multidimensional que mide carencias como educación y salud, la tendencia ha venido siendo decreciente desde el 2018. Año en que se inició la nueva metodología para adelantar la medición de este indicador. Es así como en 2018 la cifra fue de 22,2, en 2019 bajó a 15,2, el 2020 en pandemia fue de 19, en el año 2021 disminuyó a 16,6. Juan Pablo, aquí hay que tener en cuenta que este componente pues tiene que ver mucho o impacta mucho el tema de salud, y el tema de educación con la gratuidad de la Universidad del Tolima y con los avances e inversiones para fortalecer pues el Hospital Federico Lleras. Entonces, pues tienen estas carencias de educación y salud, pues la explicación de que la pobreza multidimensional pues haya tenido un decrecimiento que se relaciona directamente con estas inversiones y con estas acciones en materia de educación y salud. Bueno, en cuanto al tema del coeficiente de Gini, que es un indicador internacional sobre la medición de la desigualdad de los países, de las ciudades, de los departamentos, curiosamente en el primer gobierno de Barreto se presentó el de mayor desigualdad en el año 2010 con 0,55, tal como lo resaltan los liberales. Sin embargo, no mencionaron estos que en el segundo periodo de Barreto Quiroga se registraron las menores tasas de desigualdad, siendo la más baja de 0,48 durante 2 años consecutivos en 2018 y 2019. Es decir, cuenta lo que les convienen. Barreto tuvo la mayor tasa de Gini en 2010, pero también tuvo la menor en todos estos últimos años. Así no es, podemos medir fácilmente a Ricardo Orozco en 2020 y 2021 porque es que estamos hablando de años atípicos de pandemia mundial del COVID-19, entonces no es justo con el gobernador actual nosotros medir indicadores de pobreza, desempleo, desigualdad. Por eso las mediciones se deben hacer años, preferiblemente 2022 o parte del 2021, ¿cierto? Es correcto. Juan Pablo, ¿qué podemos decir en materia de desempleo? Porque es que uno podría decir que Barreto no le fue tan bien en temas de desempleo tal como no le ha ido bien a Ibagué, y en esto no se han salvado ni conservadores ni liberales. Sí, la cifra... Y aquí decir que aquí no se puede buscar el muerto arriba, ¿cómo se dice? ¿Río abajo? Río arriba, no se puede. A ver, hablemosle a la opinión sobre el desempleo en Tolima. Pues Juan Pablo, yo lo que aprecio es que las cifras del DANE son elocuentes y que, digamos,
pues ha habido como una, ¿cómo se dice eso? Una fluctuación a lo largo de los casi 20 años que, digamos, miramos los índices de inflación. Pero hay que hacer una claridad, Juan Pablo, y es que en materia de desempleo, la comparación que hicieron los liberales, pues la han hecho a partir del número de personas desempleadas, en tanto que los conservadores, ellos han hecho hincapié en las tasas expresamente que el DANE ha mencionado para cada uno de los años correspondientes. Entonces, de esta manera, pues, los liberales señalan en sus defensas que en el primer periodo de Óscar Barreto se inició con 107.000 personas desempleadas y terminó en 2011 con 133.000 desocupados, mientras en el segundo periodo de Óscar Barreto se contabilizaron 80.000 desempleados en 2015 y 97.000 personas sin empleo en 2019. A mí me parece que en eso tienen razón. Y es absolutamente elocuente las cifras del DANE, y es que a los liberales, pues aparentemente los gobiernos del 2002 al 2007 les fue mejor, recibieron en 17,2, el desempleo lo entregaron en 12,94. Ajá. Mientras que Barreto empezó el 2008 con 15,1 y terminó en 17,1. Luego llegó Delgado Peñón y lo recibió en 11,5 y lo entregó en 10,47%. Hablemos en términos ahora porcentuales. Sí. Y Barreto lo recibe el primer año en 10,43, 2016, y lo entrega en 15,11. Entonces, por más de que se quieran hacer promedios de años que le convengan a conservadores, me parece que no le fue bien al doctor Barreto en los temas que tienen que ver netamente con desempleo. En lo que sí les va bien, curiosamente, a los liberales, y incluimos allí a Luis H. Rodríguez preso en la cárcel del Espinal por el proceso de los Juegos Nacionales, es que le fue mejor en pobreza que a Guillermo Alfonso. Y eso es bastante curioso de un alcalde alternativo que lucha, pues se supone, y esa es la teoría ideológica de la izquierda, por los pobres, ¿no? Así es, Juan. Fue lo que pasó con la pobreza monetaria entre 2012 y 2019. Pues es algo para analizar, como usted lo menciona, y muy peculiar, pues porque los elementos en materia de desempleo pues tuvieron una fluctuación similar tanto en los gobiernos, como lo decía anteriormente, conservadores como liberales. Juan Pablo, es que la tasa de desempleo en Ibagué realmente lleva 20 años en unos niveles ayer altísimos. Volvimos a estar otra vez en el segundo lugar nacional del desempleo, ¿no? Exactamente. Tiene que ponerle mucho cuidado a Andrés Fabián Hurtado, que le quedan 11 meses, menos de 11 meses ya de gobierno, y no puede quedar como Luis H. Rodríguez, que bajó en 0.2 o en 0.3 el desempleo, por Dios. Él tiene que bajar el desempleo en Ibagué y tiene que hacer algunos cambios, y tiene que hacer, creo que lo que se llama la política keynesiana, aumentar el gasto público, y qué mejor que adjudicar rápidamente esa obra, mega obra de la 60 con Quinta, que seguramente generará muchos empleos. 3 años más de otro gobierno sin agencia para la promoción de la inversión, de tantos años que llevamos hablando de agencia de promoción, y los cacareados estímulos tributarios, no se sabe exactamente, como usted le preguntó a Alba Lucía García, la secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, para qué han servido. Si sí han incentivado el empleo, por lo que yo veo, no lo han incentivado. ¿Habrá quedado algo mal en los incentivos? ¿Faltará más promoción institucional de los incentivos? ¿O será que los pusieron muy difíciles para que no los alcances, por ejemplo, las empresas existentes? Pues Juan Pablo, ayer vencía el plazo justamente que usted menciona para que los empresarios se hicieran, digamos, acreedores a estos exenciones tributarias. Habrá que ver entonces el reporte del informe consolidado que presente la alcaldía, suponemos, en semanas próximas, para ver qué tanta aceptabilidad tuvo este hecho. Bueno, y ahora, para cerrar el ping-pong político, hoy especial comparativo de barretistas versus jaramillistas. Por ejemplo, con relación a la Universidad del Tolima, los liberales les fue muy mal con la administración José Germán Muñoz Ñungo. Entregaron un déficit del alma mater, según conservadores, de un déficit fiscal de 24.000 millones de pesos, el cual fue disminuyendo el doctor Omar Mejía Patiño y logró superarse en 2019 al término del segundo gobierno de Óscar Barreto.
Juan Pablo, sí, y aquí hay otra cifra que me parece que hay que destacar en esta rifirrafe que se ha dado esta semana, y es que mientras los liberales argumentan, aducen que ellos en los gobiernos respectivos destacan las 13.000 becas de educación superior, pues las administraciones de Óscar Barreto y ahora del doctor Ricardo Orozco, pues están sacando pecho porque son más o menos alrededor de 30.000 jóvenes que garantizan la gratuidad educativa a partir del acuerdo de concurrencia por 16.000 millones, pues que en este sentido aprobó incluso con el concurso de la Asamblea Departamental, Juan Pablo. Claro, recordemos que la Universidad del Tolima Alma Mater se financia de transferencias en más de un 60% en lo que es los recursos de la Gobernación del Tolima, que creo que son como un 6%, y más de un 30%, o casi un 30%, ¿cierto?, de los ingresos propios, ¿no? Que pues diríamos que son los ingresos que paguen los estudiantes, ¿no? Pero hay unas finanzas sanas en este momento en la Alma Mater, y eso por mencionar un aspecto, porque también tenemos que hablar de la acreditación institucional, que ha sido de lo mejor que ha logrado Mejía Patiño desde que es rector de la universidad. Se quitó el lastre con el que venía la Universidad del Tolima, mal manejada. Aquí no se trata de hablar, de vociferar, de regañar, de mandar panfletos, de hablar mal del otro, sino de resultados. Y los resultados son contundentes en favor de la administración Orozco. Sí, Juan Pablo, otro elemento de esa comparación pues tiene que ver con la parte institucional y la parte de la contratación. Las OPS, ¿no? Las OPS, sí. En la rueda de prensa... Que duplican el valor de contratos porque a la gente se le contrata 2 veces al año, ¿no? Es justamente la misma argumentación. No se puede satanizar las OPS en Colombia, ¿no? Una cosa son las OPS necesarias para prestar servicios y otra cosa es esclavizar a las personas volviendo las OPS en vez de pagarles sus prestaciones sociales, y las disfrazan siendo empleados, pero realmente los disfrazan. Entonces, en cuanto a esto, pues no se puede decir que las administraciones conservadoras no hayan derrochado OPS, pero tampoco se puede satanizar a los contratistas que prestan sus servicios. Sí, Juan Pablo, y ahí se hizo una precisión que de los 4.000 contratistas, por la explicación que usted ya dijo y la que doctora de Cortolima también, la directora de Cortolima, también, digamos, explicó lo mismo, no serían 4.000 los OPS, sino alrededor de 2.000 los contratistas, la mitad, sí. ¿Los contratan 2 veces al año? Sí, a veces en algunos casos más porque los periodos son de 4 meses, entonces eso va, digamos, sumando. Pero digamos que en esto hay que resaltar también que el desempeño de la medición que hace Planeación Nacional en el índice de mejoramiento de procesos al interior de la gobernación, pues es claro que pasó de 81,3% en 2019 al 61,3% en 2022. Y en materia de desempeño fiscal, Juan Pablo, hay que decir que en el año 2014, el cual el Partido Liberal tomó como referencia para nivel el nivel de contratación, pues el índice de desempeño fiscal fue de 65,18 y en el año 2021 fue de 75,85%. Bueno, hay que decir que ha habido varios gobiernos liberales, desde el año, por ejemplo, si estamos hablando de 2002, estamos hablando de Carlos Alberto Estefan Upegui antes del año 2001, del 98 al 2000, luego Jaramillo del 2001, Guillermo Alfonso fue gobernador del 2001 al 2000 ¿qué? Al 2003, ¿no? Jaramillo sí, 2001 a 2003. Luego Jorge García del 2004 al 2005, luego Carlos Guillermo Cayemo Aragón del 2005 al 2006, Osorio Cuenca 2006-2007, Luis Carlos Delgado Peñón 2012-2015, y con las interrupciones ya que conocemos todos de Óscar Barreto, que fue el que irrumpió en la política, que rompió paradigmas y que hoy tiene a los liberales con los pelos de punta porque seguramente no van a poder volver a conquistar la gobernación como ellos quisieran de nuevo tenerla, porque en muchos años
no les fue bien, como dicen las cifras, a excepción del tema del desempleo. Pero Juan Pablo, el poder sí ha estado durante mayor tiempo claramente entre las figuras prominentes del Que Partido sumar Liberal. los años, ¿no? Porque Sí. digamos que si estamos haciendo análisis del 2012 al 2019, pues estamos hablando de casi 20 años.